Muy bien, vamos entonces al estudio de hoy. Tus planes son mejores. Está en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Les quiero recordar para comenzar este estudio que tenemos que procurar leer la Biblia eh, en, con dos ojos, ¿cierto? Con dos ópticas. La primera es pensando en el tiempo histórico que se está viviendo y en el mensaje social, ¿ya? Es decir, cómo el Señor le está hablando al pueblo, a todo el pueblo, para hacerles entender el momento histórico que como pueblo están viviendo. Eso es una cosa. Y la segunda cosa es leer, estudiar, para descubrir de lo que el Señor le dice al pueblo, qué es lo que trata conmigo específicamente. Porque si bien Dios es un Dios para todos y tiene un plan para todos, también Dios tiene un plan personal para cada uno. Por lo tanto, tenemos que entender que el mensaje, que el versículo bíblico, uno tiene que mirarlo con estos dos ojos. Primero, ¿qué es lo que está diciendo el Señor para el momento histórico? En este caso, Jeremías, 600 años antes de Cristo, para el pueblo que está viviendo ese momento histórico, el pueblo en este caso de Judá, pero también qué es lo que el Señor está diciendo al profeta mismo como individuo. Luego de descubrir eso, nosotros lo traemos y decimos, bueno, ¿cómo se aplica eso al tiempo que nosotros estamos viviendo, que es distinto al que ellos vivieron? ¿Y cómo se aplica el mensaje que el Señor le da a Jeremías como el profeta elegido por Dios desde antes del nacimiento? ¿Cómo se aplica ese mensaje a ese individuo? ¿Cómo se aplica a mi vida ahora que estoy en este tiempo? Entonces, este mismo mensaje para cada uno de nosotros puede tener diferentes matices en lo personal. Y digamos, en lo general, es un mensaje para todo el pueblo. Entonces, cuando el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no eh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor, enfocado en ambas cosas. Está enfocado en el mensaje que le está dando al pueblo, que en este momento ya, en el capítulo 29, están cautivos. ¿Ya? Recordemos que no hemos ido en forma correlativa por capítulo, sino que estamos aleatoriamente descubriendo algunos temas, tratando de ordenar el asunto de forma temática, y no hemos seguido la correlatividad de los capítulos para poder entender el libro. En este caso, en el capítulo 29, tenemos un momento histórico donde el pueblo de Israel está ya cautivo, ¿ya? Parte del pueblo de Israel ya está cautivo en Babilonia, ¿ya? Jerusalén no está destruida todavía porque parte del pueblo está cautivo, el resto todavía sigue en Jerusalén. Jeremías está en Jerusalén, pero hay gente que ya está cautivo en Babilonia. Después de esa cautividad viene otra vez una redada, digamos, nueva, y ahí es donde se destruye todo Jerusalén. Entonces, este mensaje que nosotros estamos leyendo es una carta, los que leyeron el capítulo, la Biblia, el libro completo, es una carta que escribe Jeremías de parte de Dios a las personas que están en cautiverio. Ya es un mensaje escrito, es una carta, ya que Dios le dice a Jeremías que escriba para mandárselo a la gente que está en cautiverio. Entonces, esta carta, entre sus contenidos, dice, yo sé los pensamientos que tengo cerca de ustedes, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Interesante este mensaje. Entonces vamos a desglosar este parte de este capítulo para poder entender este mensaje al final. Partamos por esta seguridad que el Señor decide entregarle al pueblo de Israel. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo
sea, que tengo yo, acerca de ustedes. O sea, yo tengo planes. ¿Se acuerdan que yo le dije a Jeremías, Jeremías, antes que naciese te conocí? Él tiene planes. Yo tengo planes. Es decir, ninguna persona de las que estaban en ese tiempo, y hoy día tampoco, fue creada sin un plan de Dios. ¿Ya? Entonces yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Entonces la gente solía preguntarse en ese tiempo, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué vamos de cautiverio en cautiverio? ¿Por qué las cosas no nos van bien? ¿Por qué como pueblo, si se supone que íbamos a ser bendición al mundo, a todas las naciones y a todas las familias de la tierra, por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué no estamos bien en las condiciones si Dios está con nosotros? Entonces, esa es la pregunta que se hacía la gente común. La gente como nosotros sabemos, mirado desde este tiempo de la historia, que los reyes, los sacerdotes, las guías espirituales de estas personas llevaron al pueblo a la destrucción. Entonces, muy importante la acción de los gobernantes. Los gobernantes tienen mucho que decir respecto a cómo van guiando al pueblo o a acercarse a Dios o a alejarse de Dios. Ahora, en momento histórico, el pueblo de Israel, en este caso Judá, acuérdense que Israel se dividió en el norte y en el sur. Los del norte ya están cautivos hace rato, que desaparecieron ya como nación, y están quedando estas tribus, estas dos tribus que quedaron en la parte sur, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y estas dos tribus, más algunos de la tribu de Leví, son los que constituyen ahora el pueblo de Israel o el pueblo de Judá. ¿Ya? Entonces, a esto se está refiriendo el Señor, que lo va a llevar, que con ellos se está haciendo el trato ahora. El asunto es que ellos han sido tan rebeldes, se han portado tan mal con Dios, no han obedecido los mandatos, el Señor les ha dicho cómo se tienen que portar, cuál es el camino de la bendición. Han sido tan rebeldes que han abusado de la misericordia de Dios. Y ha llegado el tiempo histórico para ellos de la destrucción. ¿Ya? Están en ese momento, en el tiempo histórico de la destrucción, del castigo por su pecado, porque el Señor se los advirtió por allá por Levítico. ¿Ya? El camino de la bendición y el camino de la maldición. Entonces ellos anduvieron por el camino de la maldición y aunque las cosas no le iban tan bien, seguían sobreviviendo como nación. Pero llegó el momento en que la nación toda ya estaba demasiado corrompida, y dice la Biblia, ¿cierto?, en Jeremías, que desde el príncipe de los reyes hasta la última persona ya estaba demasiado corrompida. Y por lo tanto venía el momento de la destrucción. Ahora, vamos a traerlo inmediatamente al contexto en que estamos nosotros. En tiempo histórico, la humanidad está llegando a un estado de corrupción tal que yo diría que estamos sin duda en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Porque uno ve corrupción desde las jerarquías más altas, desde las personas más altas, pasando transversalmente por todas las instituciones sociales y religiosas y todas las que existen, políticas, en fin, hasta la última persona que trabaja en algún área como parte, ¿cierto?, de la comunidad. Todos están en todos los países en una línea como aceptando y normalizando la corrupción. Esto indica, ¿cierto?, que al igual que en el tiempo de Judá, ya estamos en tiempos del fin. Para que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, esto es a nivel comunitario, es lo que está pasando con el pueblo. Pero ¿qué pasa con Jeremías? Jeremías en sí mismo, él sigue obediente al Señor, si bien está en la cárcel mucho tiempo, pero no es destruido, no es deportado, y cuando llega la destrucción total, Jeremías es protegido. Entonces ahí vemos que Jeremías, si bien está en el contexto, en el concierto, está subido al barco de la destrucción, él tiene un madero, un salvavidas que le permite no vivir la misma experiencia que los otros vivieron. Entonces, esto es muy importante para nosotros también entenderlo hoy día. Podemos estar en un contexto social que puede ser no tan augurioso, sin embargo, el Señor a sus hijos en forma personal, particular, les tiene siempre un salvavidas
para poder resistir y soportar, como dice la Biblia en Efesios 6, ¿cierto? El día malo. Entonces, aunque estemos en un contexto negativo, el Hijo de Dios siempre va a ser bendecido. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto como premisa, es lo que el Señor está tratando de decirle a la gente. Yo tengo pensamientos de paz para cada uno de ustedes. Y ya sea que estén en cautiverio o no, yo tengo pensamientos de paz para dar el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que ellos esperan? El fin que ellos esperan es estar en Jerusalén y estar tranquilos, sin imperios que estén sobre ellos. La pregunta que debemos hacer nosotros, ¿cuál es el fin que nosotros esperamos? Como ser humano, como persona común, ¿qué es lo que esperas tú? ¿Cuál es tu anhelo, tu mayor sueño? Entonces, el Señor dice, yo quiero darle el fin que tú esperas, o sea, lo mejor que tú quieras es lo que yo quiero para ti. Y mis pensamientos para ti son de paz. No es que Dios mande el mal, no es que Dios intencionalmente quiera hacerle daño a sus criaturas, sino que Dios no puede saltarse los procesos en los que Él mismo nos permite estar. El propósito de Dios va más allá de las circunstancias. El envío de Dios a los cautivos por medio de esta carta demostraba que no los había abandonado, aunque estaba descontento y los estaba corrigiendo. Si vivían en temor de Dios, podrían vivir bien en Babilonia. Entonces, esto está en el comentario de Matthew Henry. Ahora, ese es el principio. El pueblo de Israel podría estar en Babilonia sufriendo las consecuencias sociales por causa de la desobediencia de la nación. Y como nación se fueron cautivos. Pero aún así, en forma particular, cada uno de ellos podría ser completamente feliz en Babilonia haciendo su vida normal, aunque estuviera como nación cautivo. Ahora vamos al punto del enemigo. Satanás nunca deja de engañarnos. En el Jeremías, en esta carta, el Señor le dice al pueblo, a los cautivos, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños, ¿qué soñáis? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, dice Jehová. Esto es hoy día muy complejo, porque también la palabra dice que en los postreros días se amontonarán maestros, habiendo tanta sed de conocer, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias engañan a la multitud. Esto quiere decir que no todo lo que brilla es oro. Quiere decir que muchos de los mensajes que nosotros podríamos escuchar en forma categórica, eufórica, carismática, esperanzadoras, pueden ser mensajes que no vienen necesariamente de Dios. Entonces tenemos que tener una relación muy profunda con el Espíritu Santo para poder discernir, porque la mayoría de la gente se deja llevar por el mensaje bonito, por las emociones, por lo que hoy día, fíjese lo que dice el Señor en Jeremías a los cautivos, ni siquiera crean a los sueños que ustedes sueñan. No todos los sueños que tenemos tienen un significado espiritual, porque muchas veces, y en el trabajo pastoral que ejerzo, se encuentran personas que esperan que uno les responda lo que ellos quieren escuchar. Y lo más fácil para un falso profeta es decirle lo que quieren escuchar, porque queda la persona contenta y él queda como rey. Pero en el caso de Jeremías, él estaba en la cárcel por decir la verdad. Y no estaba predicando lo que los otros querían escuchar. Entonces, el Señor nos invita a ser cuidadosos, no solamente ser cuidadosos, sino a no creer los engaños. En el tiempo de Jeremías, ¿qué predicaba a la gente que se fueron cautivos también? Los profetas que fueron cautivos a Babilonia,
decían, no se preocupen, esto cautivo va a durar la cautividad va a durar poco, va a durar un par de años y ya vamos a volver. Así que no hagan casa, no se casen, esperemos que vamos a volver y vamos a estar bien en Israel, de vuelta en Jerusalén. Y Jeremías les decía, no, si no van a volver, van a pasar 70 años, que es una generación completa, para que el pueblo vuelva a Jerusalén. Van a pasar 70 años, lo que significa que muchos de ustedes van a morir en Babilonia. Entonces, hagan familia, planten plantitas, cómprense casa, vivan su vida, disfruten la vida en el tiempo que tienen, en el lugar donde están. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más detalladamente, pero el caso es que eso es lo que indicaba la gente, los profetas engañosos. Porque la gente quedaba contenta, se hacía esperanza, qué bueno, por lo menos, bueno, esperemos un día más, después esperemos otro día, después esperemos otro día, esperemos otro día más, otro día más, otro día más, y al final la gente terminaba muriendo, desesperanzada y con un sueño frustrado, y sin haber concretado bien su vida. ¿Ya? Es como cuando algunas personas engañosamente le han dicho, ya no tanto, pero en los primeros tiempos del cristianismo y hasta el siglo recién pasado, quizás habrá alguna secta por ahí que haga lo mismo todavía, le decía, no se preocupe de comprar, de vender nada, porque el Señor viene pronto y nos vamos a ir mejor, esperemos, no hagamos nada. Y no se trata de eso. ¿Ya? Sí, el Señor, es cierto, puede que en este mismo momento el Señor venga, es verdad, pero no por eso vamos a dejar de vivir nuestra vida que el Señor nos da en el lugar donde estemos, ya sea que estemos en cautiverio, gracias a Dios que no lo estamos pasando el mejor momento, en un momento de bonanza del país, cosa que no es verdad, o un momento de desconcierto o de incertidumbre, como es lo que estamos viviendo ahora. Independiente de eso, debemos hacer la vida lo más confiando en el Señor que podamos. Entonces, no os engañen vuestros profetas cuando dicen, no, si esto va a durar poquito, ¿ya? Sino, ni siquiera le crean a sus sueños, porque a veces los sueños tienen que ver con nuestros propios anhelos. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, yo no los envié. El otro día me llegó una predicación de un pastor famoso, muy eufórico, muy bonita su forma de presentar. Por él oraba, por ejemplo, daba órdenes a los ángeles de acá, de allá, que vengan y vengan con el aviamiento y cosas. Y eso no es bíblico por ninguna parte. Entonces, así como eso, hay muchos otros palabras, mensajes, dichos que no son verdad. Por eso es que es muy importante el estudio profundo de la Biblia para poder saber cuándo una persona está diciendo la verdad o está guiada por el Espíritu Santo o no. También vamos a tocar ese punto acá. Pero Dios, así como Satanás nunca deja de tratar de engañarnos, Dios nunca deja de hablarnos. Jeremías 29:1 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Es decir, Jeremías no hizo nada a escondida, lo hizo todo a la luz. ¿Por qué? Envió primero a los ancianos, que eran las autoridades, ya religiosas todavía, a los sacerdotes y también a los profetas. Es decir, ¿cómo se sentiría uno de estos profetas falsos cuando lee este mensaje? No os engañen vuestros profetas, ¿verdad?, que están entre vosotros. O sea, ¿qué se creyó este Jeremías? ¿Se quedó en Jerusalén? ¿No está con nosotros? ¿No sabe lo que estamos viviendo? Y viene a decir que nuestra profecía es falsa. ¿Qué se ha creído? ¿Ya? Y a todo el pueblo. Es decir, él procuró que el mensaje llegara a cada una de las personas. Sin duda que este mensaje se leyó a todo el pueblo, porque en Daniel 9, cuando él habla, el profeta Daniel, que estuvo viviendo toda esta experiencia, él en el capítulo 9 dice que leyendo el libro de Jeremías, descubrió que ya se estaban cumpliendo los 70 años. Daniel era un muchacho cuando se produjo toda esta situación, Ezequiel también,
y cuando comienza a profetizar ya tenía sus años. Entonces ahí cuando escribe esa parte podemos decir que, bueno, habían pasado 70 años, ¿ya? Y Daniel calculó y dijo, bueno, ahora es tiempo de que volvamos. Y comenzó a orar y a clamar a Dios. Entonces, sin duda que llegó el mensaje a todas las personas. Entonces, el mensaje es así, dice Jehová de los ejércitos. No es una palabra de Jeremías, no es algo que al profeta se le ocurra, sino a Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transformar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién dice? Que hice transportar. Es decir, miremoslo, es cómo se usa el lenguaje. El pueblo de Israel, la nación toda, tomó un camino. El Señor le dijo, mire, A y B. En A serán bendecidos y las naciones estarán a sus pies. En B van a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Ahí está indicado, A y B. Ellos eligen B. Y entonces están sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Pero aún así, Dios es quien está supervisando, velando para que se cumpla su palabra. Por lo tanto, si bien ellos cayeron en cautiverio por su propia desobediencia, y Babilonia, el rey de Babilonia, vino para Nabucodonosor, en este caso, para llevar cautivo a Israel, aún así, tanto la desobediencia del ser humano como el instrumento, en este caso Nabucodonosor se convirtió en un instrumento de Dios, en su rebeldía se lleva cautivo a la gente, detrás de todo eso también está Dios, porque sus caminos son perfectos. Entonces, aquí hay un mensaje sumamente importante y profundo para la iglesia del Señor, porque la iglesia también es un camino de bendición. Pero si la iglesia no cumple su propósito, la iglesia, la sal deja de ser sal, se vuelve insípida y vienen los Nabucodonosores del tiempo y la llevan cautiva. Si bien no físicamente, la cautivan ¿en qué sentido? Deja de ser salada y la iglesia se convierte en una especie de súbdito del sistema. Entonces la iglesia ya deja de cumplir su propósito y se convierte en algo que no es el propósito de Dios. Y ya entonces deja de ser iglesia. Aunque se sigue llamando iglesia, tiene su personalidad jurídica, tiene sus reuniones, todo, pero ya no es iglesia porque no está cumpliendo el propósito de Dios. Esto es sumamente fuerte y grave, por eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque al final Dios siempre cumple su propósito y Dios puso a Jerusalén, a Israel, para bendecir a las naciones. Israel se combinó con la gente y hoy día la historia se repite con la iglesia. Entonces es necesario que Dios siga cumpliendo con su propósito, con los tiempos, ya en lo general. ¿Cuál es el mensaje que el Señor le da a los falsos profetas? Ya, ahí nombra a Sedequías y a Acab, que eran dos profetas que estaban en Jerusalén. ¿Quiénes os profetizan falsamente en mi nombre? He aquí, yo los entrego en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Es decir, Jeremías desde lejos les indica qué va a pasar con estos dos falsos profetas. Miremoslo desde el punto de vista muy natural, muy humano. Estas personas estaban viviendo en la nación de Babilonia, eran ciertos cautivos, pero ellos estaban instigando a la insurrección porque le decían a la gente no se comprometan con los babilonios, todo esto está sucio, pronto volveremos, el Señor vendrá y destruirá a Nabucodonosor. Entonces es natural que la autoridad del momento dijera, bueno, estos están actuando mal, están instando a la rebelión y puso la mano sobre ellos. Y Nabucodonosor no era nada de compasivo. Recordemos que a Sedequías le sacó los ojos y mató a los hijos delante de él, antes de sacarle los ojos. Entonces, los matará delante de vuestros ojos. El Señor le advierte a estos profetas antes
de que esto ocurra. He aquí yo los entrego en mano de Nabucodonosor, lo repite el versículo 21, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Un comentario relacionando este punto con el inicio de la iglesia. ¿Se acuerdan que Ananías y Zafira eran dos personas que tenían un terreno, vendieron el terreno a un precio determinado y decidieron hacerle creer a Pedro que lo habían vendido a otro precio menor, y al entregárselo a Pedro, el dinero, el Señor le dice a Pedro que eso no es tan así como lo están pintando. Entonces Pedro le dice: ¿por qué miente al Espíritu Santo? ¿Ya? Y Ananías cayó a los pies de Pedro ahí mismo, lo fueron a enterrar. Llegó después Zafira, su esposa, y la esposa, Pedro le dice: bueno, ¿vendieron en tanto el terreno? Sí, le dice, fue en tanto. Y le dice: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Aquí vienen llegando a la puerta los que sepultaron a tu marido, y te van a sacar a ti también ahora. Y dice la Biblia que al instante cayó a los pies de él y expiró. Ya, esto nos habla de la dimensión espiritual. Israel físico del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya comienza a actuar una acción de tipo espiritual, lo que nos determina no solamente una muerte física, sino que también una muerte de tipo espiritual. El peligro de creer que Dios no está viendo nuestras acciones, y el peligro de creer que podemos engañar a las personas en el nombre de Dios. Entonces, eso produce eso lo pueden hacer solamente los que están muertos espiritualmente. ¿Ya? Entonces, ahí es donde quería yo mencionar este punto, porque se aplica claramente. Los falsos profetas iban a morir, ¿ya? Y los falsos profetas hoy día, bueno, van a vivir lo suficiente, pero también están llevando a la muerte a mucha gente, ¿ya? Y eso es un detalle muy importante para tener en cuenta en nuestra relación con Dios y también con las personas, de cómo debemos ser transparentes y cuidadosos en eso. Sigue el mensaje del falso profeta. Ahora, específicamente al profeta Semaías. Semaías profetizó: yo no lo envié, y les hizo confiar en mentira. Esto es sumamente peligroso. A mucha gente le gusta predicar y decir cosas en el nombre de Dios, y ojalá me den la palabra en la célula, y por qué a mí no me dan la palabra, yo quiero predicar. Pero predicar la palabra es una responsabilidad suprema, porque no es hablar, no es exponer una tarea, algo, o exponer acerca de la Biblia. Cualquiera lo puede hacer muy bien. Pero hablar en el nombre de Dios nos puede llevar a hacer a las personas confiar en algo que no es verdad. Y eso nos constituye en falsos profetas. Entonces, si bien es cierto, hace falta mucho más predicadores, hace falta mucha más gente que predique, pero nos hace falta gente que esté como ustedes, concentrado en estudiar bien la palabra para saber bien qué vamos a hablar en el nombre de Dios. De lo contrario, es muy peligroso. El hilo es muy fino, ¿ya? Por tanto, así dice el Señor: yo voy a castigar a Semaías, el nehelamita, y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Es decir, cuando él dice: no, si tranquilo, si en un par de años volvemos a Jerusalén, para Dios decir eso es rebelión. Entonces, decir algo que Dios no dijo, Dios lo constituye rebelión. Entonces, hay que ser muy, muy claro, muy cuidadoso en hablar en el nombre de Dios. Es decir, Dios me dijo, y esto lo digo con mucha seriedad, porque he escuchado personas, y parece que yo he dado ejemplo acá también, que dicen: no, si Dios me dijo que tenía que hacer esto. No, Dios me dijo que así tenía que ser la cosa, y después al tiempo lo hacen de otra manera, y dicen: bueno, ¿que Dios no te dijo algo? No, pero es que, Dios cambió entonces. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando queremos escuchar confirmación, palabra de Dios, cuando tenemos un sueño. No, si yo estoy empecinado, el sueño mío es esto, tengo que hacer esto. Dios. Sí, pero ¿qué dice el profeta de Dios? ¿Qué dice? ¿Cómo Dios te habla? Es decir, tenemos que tener claridad, tranquilidad, seguridad
de que Dios es el que está hablando. ¿Y cómo se confirma esa palabra? Primero, a la luz de la misma Biblia. No puede haber un sueño que tú tengas, un anhelo que vaya en contra de la palabra. Y por otro lado, una vez que tiene la palabra, tiene que haber una confirmación. La confirmación tiene que ver con tu líder directo, con tu pastor. Y si aún así sigue avanzando esa idea, ese sueño, lo siguiente es la paz y el resultado que se produce. O sea, si la paz, tienes paz en tu corazón, porque yo sé los deseos que tengo, o sea, lo que quiero para vosotros, deseos de paz y no de mal. Entonces, si tienes paz, hay un Dios involucrado, está Dios involucrado. Pero el resultado siempre tiene que ser no en abundancia material, sino que en un gozo profundo, en una mejor relación con la gente. Si hay un sueño de Dios que te hace estar disgustado con la gente, entonces el sueño no es de Dios. Si hay un sueño de Dios que te quita la paz con Dios, entonces no es de Dios. Si hay un sueño de Dios que lo está haciendo escondida de tu liderazgo, entonces tampoco es de Dios. ¿Ya? Entonces, esas cosas tienes que tener en cuenta. Sigamos. Sigue el mensaje al falso profeta. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Esto está en Jeremías 17. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué? Porque ahora está confiando en una persona. Será como la retaba en el desierto. Fíjese acá, no verá cuando viene el bien. Esto tiene relación directa con lo que le dice a Semaías. No verás el bien que voy a hacer a mi pueblo. Aunque estés vivo, no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque el que confía en el hombre y se aparta de Jehová, no verá cuando viene el bien. Puede estar en un momento muy bueno, puede estar en el mejor país del mundo, pero va a ser una persona que no va a disfrutar nada de lo que tiene, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, su interior, su yo, puede que esté en un vergel, pero él interiormente va a estar seco. Entonces, no verá cuando viene el bien. Sigamos. Esto lo relaciono yo con el mensaje de Jeremías. Perdón, sigamos con al contrario de esto, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará, fíjese esto, nunca deja de dar fruto. Entonces, y el que está plantado, el que confía en el Señor, no verá cuando viene el calor. Al contrario del otro, que no verá cuando viene el bien, el que está en el Señor no hace calor. Oh, no me he dado cuenta. Oh, están todos secos, pero yo doy fruto. ¿Por qué? Porque yo estoy plantado en el Señor. Marca la diferencia. Y sobre ese mismo versículo viene este pasaje tan famoso que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según, fíjese en esto, el fruto de sus obras. Es decir, el Señor no da según el camino y no según, sino que cuál es el resultado de lo que nosotros estamos haciendo. Se vuelve a repetir la ley de la siembra y la cosecha, lo que yo siembro cosecho. Hoy día estamos cosechando lo que sembramos años atrás y ahora estamos sembrando lo que vamos a cosechar años adelante. Y el Señor dará a cada uno según el fruto de sus obras. Es decir, el pueblo de Israel estaba siendo desobediente y el fruto de sus obras era cautividad. Eso es lo que el Señor le dio. La desgracia y la cautividad. Pero aún así, si eso bien es comunitario, es para la sociedad toda, aún así habían pequeños individuos que vieron una burbuja espiritual que no veían qué tan mal era estar con los babilónicos, porque el Señor estaba con él, porque ellos confiaban en el Señor y no en el hombre. El Señor siempre nos recompensa según el resultado de nuestra acción. El mensaje a los cautivos, ¿cuál era? Cásense, engendren hijos e hijas,
dad esposas a vuestros hijos. Miren, calculen ustedes que una persona se fue cautivo, y su hijo tenía 18, 19, 20 años y se casa. Pasan 70 años, esa persona va a tener casi 80 años, ¿cierto? Que 90 años, si es que está vivo. Pero esa persona que se casó tuvo hijos y esos hijos van a estar bordeando los 50 años. Y a la vez, si han tenido hijos, van a tener hijos menores. Entonces, no iban a detener la presencia de Israel a través de la descendencia, que iban a vivir otra experiencia social distinta a la que sus padres vivieron. Por eso el Señor les insta a casarse, a vivir una vida normal, a tener hijos, a dar esposas. Aquellos que se murieron esperando volver no tuvieron descendencia. Por eso el castigo que está acá también tiene que ver con la descendencia, ¿ya? El que leía recién, no tendrá varón que more entre su pueblo, su descendencia. ¿Por qué? Porque el mismo profeta estaba diciendo, no hay que hacer nada, esperemos, y esperando no va a tener descendencia, ¿no? Entonces, cásense, engendren hijos, dad esposas a vuestros hijos, dad marido a vuestras hijas para que den a luz. Este es el propósito. Hijos e hijas. ¿Para qué? Para que os multipliquéis y no disminuyáis. ¿Cómo logró ser presión el pueblo de Israel en Egipto? Porque el pueblo de Israel comenzó a crecer y eran fuertes. Y los egipcios se asustaron y dijeron, estos son peligrosos, así que los vamos a esclavizar. Y después de la esclavitud salieron libres por el poder de Dios. Pero se hicieron fuertes. ¿Por qué? Por la cantidad de personas. Entonces, el Señor Jesucristo fue poderoso en su ministerio porque mucha gente comenzó a seguirle. Entonces, la clave siempre de la experiencia social temporal, o sea, del tiempo que estemos viviendo, tiene que ver siempre con la multiplicación, tiene que ver siempre con no disminuir. No hay que malinterpretar eso que algunos creen, algunas, digamos, falsas enseñanzas, de no temáis manada pequeña. Sí, bueno, para manada pequeña quiere decir que somos poquitos. No, el Señor, él anhela que el mensaje llegue a todas las naciones, que el mensaje sea predicado a todo el mundo. ¿Y cómo puede llegar a todo el mundo si cada vez somos menos? Entonces el propósito siempre es multiplicar, que el mensaje que tú estás recibiendo ahora, alguien más de tu familia lo reciba. Y ojalá toda tu familia, ojalá tú seas el mensajero para que otros sigan multiplicando. O sea, engendren, tengan hijos, ayuden, no solamente en el aspecto biológico, como está enseñado acá en Jeremías, sino también en el aspecto espiritual. No te conformes con decir, no, ya después, no, ya si el Señor ya viene pronto. No, hay que trabajar hasta el último minuto. Eso, la multiplicación es fundamental para el trabajo del cumplimiento del propósito de Dios. Y sigue el Señor diciendo, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice llevar cautivo, es decir, no se ande quejando. Ay, esta cuestión. Yo he escuchado a algunos extranjeros acá en Antofagasta específicamente quejarse de la ciudad. Oh, está bien, si quiere vivir acá, perfecto, pero no se queje. Mucho menos aquellos que somos parte digamos, por nacimiento de este lugar, de la ciudad donde estemos y el país donde estemos. Procurar la paz, es decir, trabajar por la paz de la ciudad. Y, aunque no todo sea bueno, porque en ningún lugar vamos a estar completamente bien, pero rogar por ella al Señor. ¿Por qué? Porque si hay paz en la ciudad, nosotros tendremos paz. Entonces debemos orar por la paz de la ciudad, pero también orar por la paz del país. Aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Nuestro país está sufriendo las consecuencias del deseo satánico de la venganza. Ni perdón ni olvido. Y el Señor nos enseña a través de la palabra que la prosperidad viene a través del perdón y del olvido. Entonces, el presidente de Ruanda
Paul Kagame, él dijo, dejó escrito esto, que llegó el momento cuando todos se mataron, más de 1 millón de personas murió por mano de otros, de sus propios conciudadanos, entre Hutus y Tutsis, era la pelea. Entonces cuando él tomó el gobierno, siendo de una de estas dos razas, tomó el gobierno y dijo, a partir de ahora ya no hay Hutus y Tutsis, lo que hay es ruandeses. En los carnets de esa gente, antes existían los Hutus y los Tutsis, o sea, los tenían digregados, separados por raza. Y él dijo, no, ahora yo tengo esta raza, pero ahora vamos a ser todos ruandeses. Y él dijo, tenía que optar por el perdón, porque si no optaba por el perdón, no iba a poder traer prosperidad a mi país. Ruanda sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, con 2 millones de niños en necesidad extrema. Sin embargo, es uno de los países más emergentes de África, si no el más emergente de África. ¿Por qué? Porque no se enredó en el tema de que vamos a perseguir a los culpables, y por supuesto que hay muchos en la cárcel, y otros fueron también condenados. Pero él no se iba a perder en eso. Él tenía que perderse en decir, bueno, ahora somos ruandeses y tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, muy importante este punto, orar por la paz, no solamente de nuestra ciudad, de nuestros países, para que nuestros gobernadores, nuestros gobernantes y nosotros como iglesia seamos una influencia de paz, ¿ya? Y no de venganza. Porque así dice Jehová a los ejércitos de Israel, no os engañen vuestros profetas entre vosotros. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Van a estar 70 años. Después de 70 años yo los voy a traer otra vez. Cumpliré sobre ustedes mi buena palabra para volveros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros fin que esperáis. ¿Qué sentirían ustedes si le dicen tranquilos, si después de 70 años todo va a estar bien? O sea, después de 70 años yo ya no voy a estar vivo. Quizás muchos de nosotros ya no vamos a existir. Pero el Señor está hablando acá no en forma individual, particular, sino a la nación, a la historia de la nación. Sin embargo, pero por eso él dice antes, ustedes cásense, si están en edad de casarse, cásense, si están en edad de ser abuelos, sean abuelos, hagan una vida normal donde están, disfruten el momento que están viviendo, ¿ya? Pero como nación van a volver a los 70 años, ¿ya? Y les recuerdo una cosa, dice el Señor, yo no voy a desear el mal para ustedes, yo no quiero que ustedes estén mal, pero lo que están viviendo es consecuencia de sus propias acciones, y eso tienen que asumirlo. ¿Cuál es el mensaje a los cautivos? Llegará el momento en que ustedes me van a invocar, ustedes van a venir a mí, van a orar, y entonces yo los escucharé. Entonces, ¿dónde nace la primera intención? En nosotros. Todo el que busca, dice el versículo 13, me van a encontrar. Porque me van a buscar ¿cómo? De todo vuestro corazón. Aquello donde Dios no se manifiesta es porque no están de todo corazón. Seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver en vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde se arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice ser llevados. Es decir, yo voy a restaurar todas las cosas. ¿Ya? Vamos a la aplicación. La responsabilidad social es parte del mensaje divino. Jeremías 7:6 le decía al pueblo de Israel, si ustedes no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, es decir, lo que está diciendo, lean el contexto, el capítulo 7, es decir, si ustedes se portan bien, no les va a ir mal. Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Dios siempre tiene una protección especial con el extranjero, con el huérfano y con la viuda. Hoy día se habla mucho del extranjero, nos hemos estado olvidando de los huérfanos y de las viudas mucho más, que muchas personas adultas mayores mueren abandonados por su propia familia. Génesis 18:18 es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces voy a hacer la relación de esto. El Señor quiere que nuestras acciones sean de bendición
a todas las personas. El mensaje central es que seamos parte de librar al oprimido del opresor, del poder opresor. ¿Y cómo sería eso? El cómo, él también lo da más adelante. El cómo nace acá, en Génesis 18:18, donde el Señor le dice a Abraham que en él serán bendecidas, es decir, para ser libres de opresión todas las naciones de la tierra. Ahora, de opresión, Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad cautivos y presos, y a los presos apertura de la cárcel. Esto es liberarles de la opresión. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 4? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga y se levantó a leer, y se le dio el libro al profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo que acabamos de leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, etc. Y comenzó el Señor Jesús a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, cómo viene la libertad del opresor. La libertad del opresor no se trata de un movimiento político, de una revolución política, que muchos cristianos protestantes en su momento la aplicaron, la practicaron, y algunos, en base a una teología social, la pretenden implementar. Pero quiero decir que esta es la revolución, esta es la forma en que el Señor revolucionó. El Señor Jesús revolucionó y destruyó el imperio romano con este principio, el principio de que hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, una persona llamada Jesús es el libertador de todos los oprimidos. Y decir, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo dijo el Señor en Juan 8:31-38. ¿Qué significa esto? Que nosotros, estudiando la palabra, evitamos ser falsos profetas, porque hay mucha gente que predica y no de la palabra de Dios, toma un versículo y no profundiza en lo demás, y entonces toda la gente le cree porque habla bonito. No podemos creer porque alguien habla bonito, tenemos que estudiar la palabra, ser bereanos, es decir, estudiar, comprobar, a ver lo que dijo el pastor, tendrá razón, y leerlo. Así somos discípulos. Entonces, cuando permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad. ¿Y qué hace la verdad? La verdad nos hace libres. ¿Ya? Entonces, Jesús dice también: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién es el medio de salvación? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús mismo. Entonces, al estudiar la palabra, yo me voy a encontrar con Jesús. Al encontrarme con Jesús, seré verdaderamente libre. Es decir, no hay un estado de opresión que me haga sentir a mí esclavo. Otra cosa, la oración y la acción social van de la mano. Además, porque el bienestar de usted depende del bienestar de la ciudad, nosotros debemos orar. ¿Y cómo nosotros podemos bendecir la ciudad? La acción de la iglesia hoy va de acuerdo al propósito de Dios para Israel. ¿Cuál era el propósito? Bendeciré a los que te bendigan. ¿Cuál es la mayor bendición para la humanidad? Jesucristo el Señor. Él es el mayor mensaje. Entonces, nuestro mensaje no debe dejar de ser predicado. Los que te maldigan serán maldecidos. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. De Abraham nació la nación de Israel. Israel sufrió todo lo que tuvo que sufrir. Nació Jesús. Y Jesús dio origen a la iglesia, y la iglesia somos nosotros, y a través de nosotros se predica el nombre de Cristo, y a través del nombre de Cristo la gente es libre de la opresión del opresor. Conclusión: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestra mayor aporte a la comunidad y a la sociedad, esto no quiere decir que no podamos hacer obras sociales en todo sentido, pero nuestro mayor aporte tiene que ver con mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo puede hacer libre a toda una nación. Nuestro mayor aporte, la programación, ahí está escrito. Todas nuestras acciones deben ser para Dios y para reconciliar a las personas con Dios. Ser efectivos en este enfoque resulta beneficioso para nosotros. Si nosotros predicamos bien el Evangelio, tendremos paz. Paz, y habrá paz también en la comunidad de la sociedad. ¿Ya? Por eso que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias por estar. Chao, chao.